El turno donde nadie sell. Me llamo Esteban y en 2019 trabajé en la planta embotelladora de Pepsi en las afueras de Monterrey. Entré al turno nocturno porque pagaban un poco más y porque, según el supervisor, era más tranquilo. Nunca pregunté por qué siempre había vacantes en ese turno. Ahora sé que nadie duraba lo suficiente para contarlo. La fábrica de noche era otro lugar. Durante el día, las máquinas rugían con vida, gente moviéndose de un lado a otro, montacargas cruzando pasillos iluminados. Pero después de las 11, cuando quedábamos apenas 10 personas en toda la planta, el ambiente cambiaba. No era silencio, era una especie de vacío. Como si el ruido se lo tragara a algo invisible. Mi área era la línea de embotellado 3. Mi trabajo consistía en supervisar que las botellas pasaran correctamente por el llenado, el sellado y el etiquetado. Nada complicado. Repetitivo. Seguro. Eso creía. La primera noche que sentí algo raro fue una semana después de entrar. Estaba revisando un lote cuando noté que varias botellas llegaban con menos líquido del que marcaban los sensores. Pensé que era una falla. Pero cuando tomé una de ellas, sentí algo extraño. El líquido no tenía la consistencia normal. No era refresco, era más denso, más oscuro. Y tenía un olor metálico, como óxido. Reporté el problema. Me dijeron que era un error de calibración y que no tocara nada fuera de mi área. Lo dejé pasar. Pero esa misma noche, mientras caminaba hacia el baño del fondo, escuché algo que no venía de ninguna máquina. Eran golpes, suaves, rítmicos. Como si alguien estuviera golpeando desde dentro de algo. Me detuve. El sonido venía de la cámara de almacenamiento, donde se guardaban los tanques de jarabe base. La puerta estaba cerrada, como siempre. Pero los golpes seguían. Dudé unos segundos antes de acercarme. No había nadie más cerca. Cuando puse la mano en la puerta, los golpes se detuvieron de golpe. El silencio fue peor. Regresé a mi estación sin decir nada. Con el paso de los días, las cosas empeoraron. Las luces parpadeaban sin razón. Las bandas transportadoras se detenían por segundos y luego volvían a arrancar solas. Y siempre, siempre, había ese sonido, como si algo se moviera dentro de los tanques. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, la línea 3 se detuvo por completo. Todas las máquinas quedaron en silencio. Eso no era normal. Ni siquiera en fallas eléctricas pasaba así. Todo el sistema se apaga en cascada, no de golpe. El supervisor no respondía por radio. Fui el único que caminó hacia el área de tanques. La puerta estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. Empujé lentamente. El interior estaba oscuro, salvo por una luz roja de emergencia que bañaba todo en un tono enfermo. El aire era espeso, caliente. Y ese olor ya no era metálico. Era algo más orgánico. Entonces lo vi. Uno de los tanques estaba abierto. La tapa, que normalmente requería herramientas para retirarse, estaba en el suelo. Me acerqué, aunque algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera. Cuando miré dentro, al principio no entendí lo que estaba viendo. El líquido se movía, pero no como un fluido. Era como si respirara. Y luego, algo emergió. No era una mano. No era un rostro. Era una forma humana, pero deformada, como si alguien hubiera sido disuelto y reconstruido mal. La superficie burbujeante tomó la silueta de una cabeza que se inclinó hacia mí. No tenía ojos, pero supe que me estaba viendo. Retrocedí, pero tropecé. Caí al suelo.
El sonido de algo arrastrándose dentro del tanque resonó en toda la sala. Entonces escuché voces. No venían de afuera. Venían de todos lados. Susurros, decenas, quizás cientos. Frases incompletas, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo desde dentro de los tanques. Nos mezclaron. No debiste mirar. No salimos. Intenté levantarme, pero el suelo estaba húmedo. Mis manos se mancharon con el mismo líquido oscuro que había visto en las botellas defectuosas. Y entonces lo entendí. Eso no era un error de producción. Eso era parte del proceso. Corrí. No sé cómo logré salir de ahí. Las luces volvieron de golpe, las máquinas arrancaron como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a la salida, el supervisor estaba ahí, mirándome con una expresión tranquila. Demasiado tranquila. Te dijimos que no entraras ahí, dijo sin levantar la voz. No respondí. Solo me fui. Renuncié al día siguiente. Pero hay algo que no puedo sacar de mi cabeza. Días después, compré una botella en una tienda cualquiera. No pensaba en nada. Solo tenía sed. La abrí, di un trago, y sentí ese mismo sabor metálico. Miré el líquido a contraluz. Y por un segundo, juraría que algo dentro se movió. Desde entonces no vuelvo a tomar refresco. Pero a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, siento que algo dentro de mí responde a esos susurros. La línea 7 nunca se apagó. Trabajé casi 10 años en la planta de Pepsi en Monterrey, turno nocturno, área de mantenimiento. Siempre fui de los que se burlaban de las historias de pasillo. Decía que el cansancio y el ruido constante de las máquinas hacían que la gente viera cosas. Hasta que me tocó a mí. Todo empezó en 2018, cuando reactivaron la línea 7, una sección vieja que llevaba más de 15 años detenida. Nadie explicaba bien por qué la habían cerrado, solo decían que era obsoleta. La iban a modernizar, cambiar sensores, limpiar tuberías, pintar paredes. Trabajo normal, en apariencia. Desde el primer día, algo no cuadraba. El lugar olía distinto, no a jarabe ni a químicos, sino a humedad encerrada, como si el aire estuviera viejo. Las luces fallaban incluso después de cambiar los balastros, y el ruido era diferente. No era el zumbido típico de la planta, era algo más irregular, como si hubiera otra máquina funcionando debajo del suelo. Durante la segunda semana de remodelación, encontraron algo al retirar una placa metálica en el área de drenaje. Yo no estuve ahí, pero lo vi después, huesos. No muchos, pero suficientes para no confundirlos con restos de animal. El supervisor dijo que eran antiguos, que seguramente de antes de que la planta existiera. Se los llevaron rápido, sin hacer mucho escándalo. Ahí cambió todo. Las fallas comenzaron a repetirse, siempre en la línea 7. Sensores que se activaban solos, bandas transportadoras que arrancaban sin orden, válvulas que liberaban presión sin razón. Pero lo peor no eran las máquinas, era la sensación. No era sugestión, era algo físico, como cuando sabes que alguien está detrás de ti sin necesidad de voltear. Una madrugada, cerca de las 3:20, me tocó revisar el panel eléctrico de esa línea. Estaba solo. El resto del equipo estaba en otra área, y la planta estaba en ese punto muerto donde todo parece detenido pero sigue vivo. Mientras abría el tablero, escuché pasos. No pasos lejanos. Pasos detrás de mí. Pesados. Lentos. Medidos.
Pensé que era algún compañero, pero no dijeron nada. Me giré. No había nadie. Solo las sombras largas de las máquinas y la luz intermitente de un foco que no terminaban de reparar. Volví al panel. Los pasos regresaron. Esta vez no me giré de inmediato. Me quedé inmóvil, escuchando cómo se detenían justo a mi espalda. Sentí algo más que presencia, sentí respiración. No en el cuello, sino en el aire, como si la temperatura cambiara en oleadas. Cuando volteé, lo vi. No completamente. No como una persona. Era una forma, más oscura que la oscuridad misma, recortada entre las estructuras metálicas. Alta. Demasiado alta. Y aunque no tenía rostro, supe que me estaba mirando. No corrí. No pude. El cuerpo no me respondió. Solo retrocedí un paso, luego otro. En ese momento, todas las máquinas de la línea 7 se encendieron al mismo tiempo. El ruido fue ensordecedor. La figura no se movió, pero ya no estaba donde la vi. O tal vez sí, pero más cerca. No lo sé. Solo recuerdo que caí al tropezar con una caja de herramientas y cuando levanté la vista ya no había nada. Pero los pasos seguían. Corrí sin cerrar el panel, sin avisar a nadie. No dije nada esa noche. Al día siguiente revisé los monitores de seguridad con un compañero. No esperaba encontrar nada, pero ahí estaba. En una de las cámaras, justo en el punto donde estuve, se veía algo moviéndose entre las máquinas. No caminaba como humano, se deslizaba, como si no tocara el suelo. Y luego ocurrió lo peor. En otra toma, aparecí yo. Pero no estaba solo. Detrás de mí, pegado a mi sombra, había algo más. Algo que no se separaba, que imitaba mis movimientos con un ligero retraso. Como si aprendiera. Renuncié 2 días después. Nunca volví. Pensé que todo quedaría ahí, en esa planta, en esa línea olvidada. Pero semanas después, en mi casa, ocurrió algo que no puedo explicar. Me levanté en la madrugada por un ruido en la cocina. Pensé que era el refrigerador. Caminé medio dormido hasta el pasillo y escuché pasos detrás de mí. Los mismos. Pesados. Lentos. Medidos. No quise voltear. No esa vez. Pero algo se reflejó en la pantalla negra del televisor. Mi silueta y otra más alta, justo detrás. Desde entonces duermo con las luces encendidas. No porque tenga miedo de la oscuridad, sino porque entendí algo demasiado tarde. Lo que desenterraron en la línea 7 no se quedó ahí. Y cuando una sombra aprende a seguirte, ya no necesita un lugar para quedarse. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Lo que embotellaron esa noche. Entré a trabajar en la planta de Pepsi en 2019, cuando aún necesitaban gente para cubrir turnos nocturnos en líneas que ya nadie quería operar. No pregunté por qué. Tampoco pregunté por qué el contrato era temporal ni por qué me asignaron directamente a la sección más antigua, la que no aparecía en los recorridos oficiales. El supervisor solo me dijo algo antes de irse. No detengas la línea si escuchas algo dentro. Pensé que era otra de esas advertencias absurdas. La máquina que me tocó era distinta al resto.
Más larga, más pesada, con placas de metal que habían sido soldadas una y otra vez, como si alguien hubiera intentado sellarla. A su alrededor, el suelo estaba más limpio de lo normal, como si nadie quisiera dejar rastro ahí. A la 1:50 de la madrugada comenzó el turno real. Es la hora en la que el ruido de las demás líneas baja y todo queda reducido a ecos lejanos. A las 2:17 me di cuenta de algo: las botellas que salían de la máquina no estaban completamente vacías antes del llenado. Algunas ya tenían líquido. No era refresco. Era más espeso. Oscuro. Se adhería al vidrio antes de que el sistema lo enjuagara automáticamente. Pensé en un fallo del sistema de limpieza, pero cuando tomé una de las botellas y la acerqué a la luz, vi algo flotando. No era suciedad. Era un fragmento. Algo orgánico. La dejé caer. En ese momento, la máquina hizo un sonido distinto. No el habitual. Fue irregular, como si estuviera respirando. Como si algo dentro estuviera empujando contra las paredes internas. Y entonces lo escuché. Un golpe desde adentro. Uno solo. Seco. Luego otro, más desesperado. Me acerqué lentamente. El metal vibraba bajo mis dedos. No era el movimiento normal de los mecanismos. Era otra cosa. Algo que no debía estar ahí. Sáquenme. La voz no venía del aire. Venía del interior de la máquina. De sus entrañas. Retrocedí, pero el suelo estaba húmedo. Miré hacia abajo. No era agua. Era ese mismo líquido oscuro saliendo por una rendija inferior y extendiéndose lentamente como si buscara algo. Las luces parpadearon. Cuando levanté la mirada, vi a alguien al otro lado de la línea. No era un compañero. Estaba de pie, inmóvil, observándome. Su uniforme era antiguo, distinto al actual. El rostro no se distinguía bien, pero había algo mal en él. Como si no estuviera completo. Parpadeé. Desapareció. El radio en mi cinturón se encendió con estática. Luego una voz, distorsionada, pronunció mi nombre. No respondí. La máquina se detuvo de golpe. Silencio total. Ese silencio que no existe en una planta en funcionamiento. Entonces, todas las botellas que estaban en la banda comenzaron a vibrar. Una por una. Como si algo dentro de ellas se moviera. La primera estalló. Luego otra. El líquido oscuro salpicó el suelo, las paredes, mis manos. Y en cada fragmento de vidrio, por un instante, vi reflejos. Rostros. No uno. Muchos. Gente distinta, atrapada en expresiones de terror absoluto. Caí hacia atrás. La compuerta de mantenimiento de la máquina se abrió sola. Un olor insoportable salió de ahí. No era descomposición normal. Era más viejo, más profundo. Como si ese lugar hubiera estado reteniendo algo durante años. Me acerqué sin querer hacerlo. No podía moverme en otra dirección. Dentro no había engranajes. No como deberían. Había espacio. Demasiado espacio. Y en el fondo, algo se movía. No era una persona completa. Eran partes. Fragmentos unidos de forma imposible, intentando tomar forma humana.
Brazos donde no debían, rostros superpuestos, ojos que se abrían y cerraban sin coordinación. Y todos mirándome. Todos hablando al mismo tiempo. Nos embotellaron. Sentí que algo tocó mi tobillo. Miré hacia abajo. El líquido oscuro ya no estaba en el suelo. Se había concentrado en mí. Subía lentamente por mi pierna como si tuviera intención propia. Intenté gritar, pero no salió nada. Entonces lo entendí. No era un accidente lo que había pasado años atrás. No fue solo un trabajador. Fueron varios. Y no desaparecieron. Los reciclaron. La máquina no solo embotellaba refresco. Procesaba lo que quedaba de ellos. El supervisor apareció detrás de mí sin hacer ruido. Ya viste demasiado, dijo con una calma que me heló más que todo lo anterior. Intenté moverme, pero no pude. El turno de noche no es para trabajar, continuó, es para alimentar la línea. Sentí como el líquido subía por mi pecho. La máquina comenzó a encenderse sola otra vez. La compuerta seguía abierta. Esperando. Lo último que vi fue mi reflejo en una botella intacta que aún avanzaba por la banda. Mi rostro ya no era solo mío. Había otros detrás, mirándome desde dentro. Desde entonces, cada vez que alguien abre una botella en esa planta, hay un instante en el que el líquido no hace espuma. Hace silencio. Y si alguien presta suficiente atención, puede escuchar algo intentando salir. El turno que heredé. Nunca pensé que terminaría aceptando el turno nocturno en la planta de PepsiCo en Monterrey. Era 2019 y después de perder mi trabajo anterior, lo único que me ofrecieron fue vigilar instalaciones industriales. No era lo que quería, pero pagaba bien y en ese momento eso era suficiente. Las primeras semanas fueron exactamente como me lo habían prometido, rutinarias, silenciosas, casi mecánicas. La fábrica era enorme, llena de líneas de embotellado que parecían criaturas dormidas bajo la luz blanca de los fluorescentes. Mi trabajo consistía en recorrer pasillos, revisar cámaras y asegurarme de que todo siguiera en orden. Nada más. Hasta que dejó de ser así. Todo comenzó después de que me asignaran la zona de carga, una parte más antigua de la planta. Desde el primer día sentí algo distinto ahí, como si el aire fuera más denso, más pesado. Las luces no iluminaban igual, parpadeaban con una frecuencia irregular que hacía que las sombras se estiraran de forma antinatural. Una noche, mientras hacía mi ronda, escuché pasos detrás de mí. No eran ecos. No eran los míos. Eran lentos, arrastrados. Me detuve. El sonido también. Volví a caminar. Lo mismo. No quise voltear. Me convencí de que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero esa noche, cuando regresé a la cabina de vigilancia y revisé las cámaras, lo vi. Una figura. Un hombre. Caminaba justo detrás de mí en el pasillo donde había estado minutos antes. El problema es que yo había estado solo. Revisé la grabación una y otra vez. Ahí estaba, uniforme de seguridad, postura encorvada, pasos lentos. Cuando intenté acercar la imagen a su rostro, la pantalla se distorsionó, como si la cámara no pudiera captarlo.
Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Durante días traté de ignorarlo. No dije nada. ¿Quién me iba a creer? Pero las cosas empeoraron. Las cámaras comenzaron a fallar únicamente en esa zona. Los monitores parpadeaban mostrando estática y entre la interferencia a veces se alcanzaba a ver su silueta, inmóvil, mirando directamente hacia la cámara. Como si supiera que yo estaba observando. Una madrugada, decidí preguntarle a un supervisor antiguo. No le di muchos detalles, solo mencioné problemas en la zona de carga. Su reacción fue inmediata. Se quedó en silencio, evitando mirarme. Después de unos segundos, dijo algo que todavía me pesa. Ahí fue donde murió el anterior guardia. No dijo más al principio, pero insistí. Finalmente me contó que, años atrás, un guardia había sufrido un accidente durante su turno. Una grúa defectuosa lo aplastó en ese mismo lugar. Murió ahí mismo, o eso decía el reporte. Pero lo que no estaba en ningún informe era lo que la gente murmuraba. Que nunca se fue. Esa noche no quise hacer mi ronda. Pero tenía que hacerlo. Cuando llegué a la zona de carga, el silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban los sonidos habituales de la maquinaria lejana. Solo mi respiración y algo más. Un leve roce. Como tela moviéndose. Apunté con la linterna. Y ahí estaba. De pie, a unos 10 metros. No era una sombra. No era una ilusión. Era él. El uniforme era antiguo, desgastado, manchado en ciertas partes como si nunca lo hubieran limpiado. Su postura era rígida, antinatural. Y su rostro. No tenía expresión. Ni vida. Ni ojos. Era como si su cara estuviera incompleta, difuminada. Quise hablar, pero mi voz no salió. Entonces dio un paso hacia mí. El sonido de su bota arrastrándose por el suelo fue lo más real que he escuchado en mi vida. Retrocedí. Otro paso. Y otro. No corrí. No pude. Sentía que si lo hacía, algo peor pasaría. Entonces, de repente, se detuvo. Y levantó lentamente la cabeza. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento entendí algo que me heló la sangre. No me estaba viendo a mí. Estaba viendo, a través de mí. Como si yo no fuera el objetivo. Como si solo estuviera repitiendo algo. Su rutina. Su turno. Y entonces desapareció. No se desvaneció como en las cámaras. Simplemente dejó de estar. Esa noche regresé a la cabina temblando. Revisé las grabaciones esperando encontrar alguna explicación. Pero lo que vi fue peor. En la cámara del pasillo no aparecía él. Aparecía yo. Solo. Caminando. Deteniéndome. Retrocediendo. Como si hubiera estado huyendo de algo invisible. Y en un momento me detuve frente a la nada. Y saludé. Como si hubiera alguien ahí. No recordaba haber hecho eso. Pero lo más perturbador fue el final del video. Cuando me di la vuelta para irme, la cámara captó algo detrás de mí. No era una figura completa.
solo una parte. Un brazo. Deformado. Oscuro. Siguiéndome. Desde esa noche, algo cambió. Ya no lo veo. Pero a veces, mientras hago mi ronda, siento que mis pasos no son solo míos. Que mi recorrido ya no me pertenece. Y lo peor no es eso. Lo peor es que hace unos días, al revisar los registros antiguos del personal, encontré el nombre del guardia que murió. No era Rafael. No era alguien que yo conociera. Era el mío.